Gracias por continuar en esta conversación con Aleida Calleja y Raúl Trejo del Arbre, ambos expresidentes de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, que presentó una propuesta de ley reglamentaria a la reforma constitucional en materia de radiodifusión y telecomunicaciones. La propuesta de la MEDI, la iniciativa, puede usted consultarla, conocerla íntegra en la página de la asociación, que es www.amedi.org.mx. Raúl, hay un conjunto de organismos, de consejos ciudadanos que van a acompañar, que se deben de crear para acompañar pues, al pleno del IFETEL. Ya decía Aleida, estos consejos ciudadanos, ¿cuál es la importancia y cómo deberían estar integrados para asegurar que efectivamente cumplan el papel que se pensó en la reforma constitucional? La Constitución dice que el nuevo IFETEL debe tener un Consejo Ciudadano. Lamentablemente no es muy detallada, no dice cuánto deben ser ni cómo se eligen, y aquí hay un margen de discrecionalidad que puede servir lo mismo para enriquecer la fortaleza de este Consejo, que a mí me parece debe ser un espacio de respaldo, de asesoría constante para reforzar la autoridad y resolver las dudas del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que tiene una enorme cantidad de tareas. Los nuevos comisionados, lo hemos dicho, ya se ha visto, no son especialistas en todo y podrían tener un consejo consultivo y quizá consejos asesores en tareas específicas. Un asunto inicial será determinar cómo se va a designar ese consejo. La Constitución, por otro lado, establece que habrá un sistema de medios públicos, un organismo de radiodifusión pública, del cual vale la pena también hablar en un momento más, que tendrá un consejo. Curiosamente, la Constitución en ese consejo sí es detallada y dice que igual que su director, el consejo consultivo debe ser designado por el Senado de la República y establece cuántos serán sus integrantes. A lo mejor fue una omisión, hay mucho detalle para el consejo del organismo de radiodifusión pública y ninguno para el otro, que creo que es más importante, el consejo asesor del IFETEL. Me parece que debe ser designado también por el Congreso en una convocatoria amplia donde haya propuestas que sean públicas, que sean ventiladas de manera abierta, con gente capaz, con gente interesada y con gente con independencia, sobre todo, capaz de tomar decisiones y formular opiniones con plena libertad en este tipo de asuntos. Y en materia de medios públicos existe la figura del defensor de audiencias. Así es, está propuesto que todos los medios públicos obligatoriamente deben de tener un defensor de la audiencia y códigos de ética. Y el informe que dé este defensor de la audiencia deberá de ser tomado en cuenta la política de programación de cada medio. Hay que decir que la iniciativa plantea en efecto la creación del Sistema Nacional de Radio y Televisión, es decir, esta televisión nacional pública, y también la Radio Nacional Pública. Y se plantean objetivos muy concretos de cómo debe de desempeñarse este sistema. Es decir, sí hay en la iniciativa de la MEDI una oportunidad muy importante de fortalecer a los medios públicos, porque más allá de la competencia que se abre en términos de la televisión y la radio comercial, si hay algo que nos puede permitir tener contenidos de calidad y de manera plural y diversa, son los medios públicos. Y también por eso se fortalecen mucho al sector social, a los medios comunitarios, a los medios indígenas, porque eso es lo que le va a dar pluralismo y diversidad al panorama de los medios. Y hay una parte que no me parece menor, que es el fortalecimiento en una buena medida de lo que nosotros le llamamos la producción independiente de contenidos audiovisuales, tanto nacionales como locales, como regionales, que son esos contenidos que no provienen de ninguna de las empresas concesionadas, pero que son productores, artistas, cineastas, documentalistas, que tienen una visión muy interesante para aportar, pero que no tienen cabida ahora en este momento, ¿no? Y hay que recordar que las televisoras comerciales actualmente ganan mucho dinero en la venta de contenidos y tienen acaparado el mercado y también los mecanismos de distribución. Entonces, incluso se crea el Fondo Nacional de Producción Independiente.
y se le pone un especial énfasis a la cobertura social en telecomunicaciones. Es decir, ¿qué tiene que hacer el IFETEL? ¿Qué tiene que hacer el Ejecutivo Federal? Le hace la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, entre otros, para que tengamos en las zonas rurales, en las zonas indígenas, en las urbano-marginales, el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Incluso le estamos poniendo a la inversión extranjera, que está al 100% en telecomunicaciones, una obligación de inversión en infraestructura, en cobertura social, porque todo el mundo quiere invertir, pero pues en el DF, en Guadalajara, en Monterrey, ¿no? El circuito Las Lomas que les decimos nosotros, y nadie quiere invertir en las comunidades más alejadas. Ahí es donde hay que promover infraestructura. Claro. Raúl Trejo, ¿qué te preocupa? ¿Qué temas habría que estar, digamos, siguiendo con lupa por donde el detalle donde se pueda colar el diablo, digámoslo coloquialmente? El diablo está aquí en todos los detalles, pero de manera especial, a ver, esta reforma constitucional, quizás su gran cambio es la promoción de la diversidad, lo cual implica acotar privilegios y presencias privilegiadas en el mercado, tanto de las televisoras que hemos conocido como de las empresas de telecomunicaciones, singularmente Telcel y Telmex. La reforma establece límites para el mercado que pueden ocupar estas empresas y la reforma que propone específicamente la MEDI amarra más la existencia de estos límites. Me preocupa que en las propuestas de ley que vayan circulando y en el ánimo de los legisladores no esté contemplado suficientemente la necesidad de respetar al pie de la letra lo que dice la Constitución. Ninguna empresa podrá tener más de la mitad del mercado y que se le quiera dar una visión holgada de mucha manga ancha en este sentido. Me preocupa que se limiten las atribuciones que ya tiene el IFETEL, que han sido muy relevantes. Se ha querido tener un IFETEL muy fuerte, capaz de establecer límites a la concentración, capaz de disponer cuando una empresa es tan grande que tiene que deshacerse de parte de sus activos y capaz de imponer multas. Yo creo que a quienes no quieren que esto sea regulado les interesaría tener un IFETEL lo más débil posible. Me preocupa las resistencias que puede haber entre quienes están muy habituados al régimen de radio y televisión que ya tenemos y que no quieren cambios, por ejemplo, en los medios públicos. La reforma constitucional dice los medios públicos, todos, los de los gobiernos, TV UNAM, el Canal 11 del Poli, deben tener autonomía, independencia editorial, autonomía de gestión y otra serie de atribuciones. Esto significa que ya no se valdría que los directivos fueran designados por los titulares de las instituciones, que en los estados de la República los sistemas de radio y televisión que ya existen no dependan como hasta ahora de los gobernadores. Y aquí hay resistencias y las va a seguir habiendo. Aquí mismo en la UNAM estamos muy acostumbrados a que cambie el rector y cambian todos los funcionarios. En el caso de la radio y la televisión, Radio UNAM, por ejemplo, tendría que ver funcionarios profesionales con una carrera reconocida y con estabilidad, para que tengan estabilidad las radios y las televisoras que son sustentadas con fondos públicos. Permítanme hacer una pausa para regresar a nuestro bloque de conclusiones. Esto es Observatorio, ya volvemos, quédese con nosotros a analizar pues la última reflexión en este espacio de Raúl Trejo y Aleida Calleja.